Buenos días por la mañana. Continuamos hoy con David Hawkins y el mapa de la consciencia y vamos con el sufrimiento. Estamos subiendo hacia los 200, el número 200 de ese diagrama que David Hawkins creó acerca de la conciencia como estudio. Un psiquiatra con una vida de noria, subidas, bajadas, también fue alcohólico, pues hay que decirlo. A mí siempre me ha gustado, o me ha interesado más que gustar, estas vidas, algunos la llaman extremas, pero en realidad son vidas donde uno se encuentra con su lado, la noche oscura del alma, si queréis, consigue verla, mirarla, sufrir con ella, porque sí, se sufre con ella, salir, renovarse como un ave fénix. Las vidas perfectitas nunca me han gustado, me hacen sospechar. En el mundo siempre o constantemente, y pensamos que solo son los extremistas de todas las cabezas, no solamente ideológicos, hay morales, hay sentimentales, hay de todo tipo. Siempre andamos buscando la señal en el otro. Como veréis en este canal, pero no en este canal, sino en todo lo que estamos utilizando de libros de autores, pues hay muchas versiones del cómo, de qué y de qué es. Muchas de ellas nada de nada. Aquí entramos en libertad y salimos en libertad. Voy con el mapa de la conciencia y el sufrimiento. Esto es muy interesante porque todos de alguna manera hemos sufrido. El 11, el sufrimiento se corresponde con 75 puntos de los 200. De los 200 para abajo y de los 200 hasta el 1000, de 200 hasta el 1000 es el nivel de verdad. Y de 200 hacia abajo, el nivel de falsedad. No entenderlo como tengo razón o esto es verdad o falso, que a veces nos centramos mucho en eso, sino como de felicidad o infelicidad. Un proceso del viaje. El viaje cuesta arriba y el viaje como flow, como fluir. En el sufrimiento, la visión de Dios, nos dice Hawkins, es una visión altiva. La visión de uno mismo es trágica. El nivel de conciencia del sufrimiento, la emoción es el remordimiento y el proceso es el desaliento. Todo un caminito. Ya hemos viajado por una introducción a los campos energéticos, por la vergüenza, por la culpa y el odio, por la apatía. Hoy toca el sufrimiento. Lo interesante de esto es ver que en algún momento lo hemos podido tener, incluso lo tenemos, a veces combinado, muchas veces combinado, yo diría que todo el tiempo combinado, incluso con cosas de alta conciencia, e ir teniendo la oportunidad, haciendo este ejercicio, mini ejercicio, de revisarlas y ver cuáles son, vamos a llamarlo así, para entenderlo, sus opuestos, y hacia dónde podemos mirar y empezar a trabajar. Yo sé que la palabra trabajo a mí no es una cosa que me fascine, porque en realidad no lo veo como un trabajo, sino como la verdadera esencia, buscarte. Uno, por lo menos yo lo veo así desde muchas lecturas, va buscando Dios, lo que queráis, os da la gana, y al final acabamos en esa frase y dices, el reino de Dios está en ti, andas buscando, pero está en ti. La dualidad presente todo el tiempo, jugando con ella, a veces recreándonos en la... Yo llamaría esta balance, estabilidad, literalmente, pues tengo una racha que todo está bien. Y pensamos que hemos tocado la panacea, lo que siempre hemos querido. Ya, por ejemplo, tengo una casa, me compré una casa, ya estoy feliz. Ya lo tengo todo conseguido. La vida no acaba
Yo diría que nunca, ni siquiera en lo que llamamos muerte. Así que vamos a atacar con una sonrisa el sufrimiento. No es raro que las mayores pérdidas se produzcan en el entorno de la búsqueda de ayuda y respuesta, en la motivación, por ejemplo, en la religión y en la espiritualidad. Emocionalmente la gente encuentra consuelo en el apoyo simpático, en la oración y también en las prácticas religiosas, también en la psicología, también en la psiquiatría, también en los coaches, en los motivadores personales, donde queráis. Y es interesante saber que cuando estamos destruidos o flojos o débiles y alguien, porque vamos buscando, o alguien se acerca, o tú te acercas a alguien que representa algo que tú ya asocias como posible ayuda, nosotros nos entregamos. Eso está bien. Yo he pedido ayuda directamente así, pero además fuerte, en un momento de mi vida, fuerte, como dice aquel, muy fuerte. He pedido ayuda a personas con las que confiaba muchísimo y confío muchísimo. Eso ha sido la puerta a través de la que he decidido pasar para entenderme, para buscar mis hábitos y verlos. Esto es importante, como es importante el siguiente paso de trascender esa ayuda. Dure lo que dure, lleve lo que lleve, conlleve lo que lleve. No caer en lo que he dicho tantas veces, el bono. El bono de 2 años del psicólogo, del psiquiatra, de la autoayuda. Perder, por tanto, proporciona una oportunidad para aumentar la intención de reevaluar nuestros principios, ponerlos en práctica y no solo apreciarlos intelectualmente. Una pérdida es al principio un acontecimiento no bienvenido, ya que es perjudicial e intrusivo emocionalmente, nos rompe emocionalmente. La respuesta inicial bien puede ser un shock o resentimiento o incluso la incredulidad. Una tormenta emocional que demanda energía y atención en un momento en el que la energía es baja, resultando, por ejemplo, en ira. Nos ayuda a asimilar las crisis, el centrarnos en ciertas realidades internas y trascender nuestras limitaciones inherentes. Pero esto no lo sabemos cuando empezamos porque no tenemos esa facultad, no estamos ahí, estamos en el sufrimiento y en el dolor. Hay ira y resentimiento, así como miedo a la pérdida del cuando la pérdida es involuntaria o inesperada. La irrupción, la entrada en la vida de lo inesperado también nos crea ansiedad porque nos obliga a un reajuste forzoso que puede requerir y requiere toma de decisiones importantes. Es bueno saber que la investigación espiritual, el preguntarte, indica que todo sufrimiento y dolor emocional resultan de la resistencia, es decir, de la no aceptación. ¿Y cómo nos curamos? ¿Cómo trascendemos esto? A través de la entrega, de la aceptación y del trascender. Cada asunto, y depende esto mucho de nosotros, que nos haya ocurrido, pues lo podemos llevar a donde queramos llevarlo. Uno puede estar ahí 20 años, 10 años encabronado con algo, 5 años, esto ocurre, aunque penséis que no, mucho de cosas súper tontas. Uno puede tener un súper drama, un drama importante, serio, y lo puede trascender, entender, procesar también de manera rápida. Aquí no hay una regla de cuán rápidos somos o cuán lentos somos o cuál es el proceso de, cada uno lleva el suyo. Más conciencia, más trascender. Durante el proceso será sentido que el dolor emocional por la pérdida no es estable ni continuo, sino que viene en oleadas que pueden ser reducidas por la no resistencia constante y la continua entrega a Dios. Sí, porque David Hawkins habla de Dios, no habla de la piedra, pero me da igual, podéis utilizar lo que queráis. Mientras la ilusión en que estás entregado en la pérdida de una persona, por ejemplo, el objeto, el deseo, el propósito, la cualidad, uno está realmente asimilando el dolor de la ruptura con lo querido. Lo que uno está entregando es el propio apego en sí, una verdad básica a ser comprendida en el proceso en el que no es posible ausentarse. La pérdida, las pérdidas, realmente traen antiguas ilusiones a la superficie.
junto con oportunidades para reducir su dominio en la psique. El ego tiene una multitud de creencias relacionadas, consignas, objetos, personas, títulos, dinero, comodidades, entretenimiento, fichas sentimentales y recuerdos de lo anterior. El ego-mente acaricia lo que es temporal y transitorio, ya que se valora como especial y por lo tanto lo ve como una fuente de la felicidad. El apego, que es importante porque va muy asociado con el sufrimiento, y esto no quiere decir, como he explicado en capítulos anteriores, que uno no quiera a su madre, a su padre, a su mujer, a su hijo. No tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con eso. Es más, mejor que exista ese amor. Es que el apego nos lo han contado desde el punto de vista espiritual, por lo menos yo como lo he visto siempre, no hay institución que se salve de Dios, desapégate de tú, pero vente conmigo, o sea, desapégate de los tuyos, pero vente a mi banda, porque en realidad somos una banda. Somos la banda A y la banda B, donde tú ves en las comunidades estas meditativas, Arram y la Virgen Santa Divina, que existen, siguen existiendo las mismas mierdas que existen en la calle. Las mismas mierdas, digo literalmente las mismas mierdas. Lo siento, hostia, ya estamos otra vez con los tacos. Sí, lo estamos con los tacos porque lo veo así. Lo puedo contar de otra manera, más suave, ¿no? La parte cómica que tiene este asunto es que en los Arrams espirituales, y dependiendo de quién seas, que tengas y que no tengas, te van a decir, no, pero nosotros no opinamos de los demás. Mentira. Con mayúscula, M-E-N-T-I-R-A, mentira. El apego es el proceso mediante el cual el sufrimiento de la pérdida se produce, con independencia de cuál sea el apego, ya sea interno o externo, ya sea un objeto, una relación, una cualidad social o aspectos de la vida física. El ego se perpetúa por su compleja red de valores, sistemas de creencias y programas. Así surgen las necesidades de conseguir más energía a medida que se hacen más adornadas y elaboradas, a veces hasta llegar al punto de la obsesión y la fijación. La fuente de dolor no es el sistema de creencias en sí, sino el propio apego a ellas y sobrevaloración imaginaria. Es el ejemplo material que he puesto de yo he hecho las cosas bien, me he sacrificado toda mi vida, me ha ido bien en mi trabajo, tengo un dinerito, me compro una casa, me compro el coche, pues he subido unos cuantos peldaños y entonces ya te sientes satisfecho, ya proteges a tu familia, eso mentalmente, ¿no? Los cambios de colegio, toda esta mierda, quiero que hablen 20 idiomas, incluido el Zulu, mis hijos, y entonces te empiezas a excluir, a pegar, entonces tienes que poner súper alarmas en la casa porque, claro, piensas que te van a robar, tienes que estar, la gente no me entiende, mis amigos no me entienden, me hacen de lado, yo soy distinto, esto es apego. Tener y mío. Pero vamos a ir un poquito más adelante, vamos a ir al procesamiento de los sentimientos negativos. Con la pérdida, el proceso espiritual de no resistencia y la entrega es efectiva. La técnica de procesamiento, de la que David Hawkins habla, de los sentimientos negativos, incluye pasos muy simples, todos dependientes de la voluntad y la capacidad de entrega. Por ejemplo, 1. Permanece en el sentimiento y mantente enfocado en lo inquebrantable. Date cuenta de que todo dolor se debe a la resistencia. El sufrimiento de la pérdida se debe al apego y su carácter especial. 2. Estate dispuesto a sumergirte y entregar a los sentimientos sin evitarlos. Tenga en cuenta que vienen en oleadas y que rendirse a la ola más intensa tiende a disminuir su gravedad emocional. 3. Pide ayuda y entrégate voluntariosamente. Y aquí, David Hawkins dice, pide ayuda a Dios. Yo sé que esto nos sacude, pero sí. Es más, para ser más sincero, yo esto lo he hecho hace 3 semanas. 4. Esté dispuesto a soportar y sufrir el proceso. Si no es resistido, se asimilará por sí mismo y saldrá y será su fin. Resistirse es la historia. Resistirse. Y seguimos con estos puntos
de los que nos habla David Hawkins, de cómo trascender el sufrimiento. Desapego frente a indiferencia. Esta es una distinción muy importante y su falta de comprensión puede llevar a un error espiritualmente importante. Indiferencia es un proceso continuo que, por desgracia, puede llevar a la apatía, que está por debajo de esto, a la monotonía emocional, a no desenvolvernos y a la indiferencia. También puede dar lugar a la pasividad y a la pérdida de interés en la vida. Estos son malentendidos de la espiritualidad que enseña que incluso el amor es un apego, lo cual es una idea falsa, porque el amor es un aspecto de Dios, la posesión es un aspecto del ego. Una comprensión incorrecta de la vía de la negación puede resultar en la esterilidad del vacío, de la nada. Mientras que el vacío es una experiencia espiritual impresionante, no es el último estado, que correctamente es el de la totalidad. Esto surge de una mala interpretación de las enseñanzas de Buda. Vacío significa no lineal y la ausencia de cosas o linealidad. Más allá del vacío está la última realidad no lineal, que es la totalidad. La experiencia subjetiva de vacío, aunque es muy impresionante, es considerablemente diferente de la realidad del estado de presencia de Dios como totalidad, incluida la cualidad muy importante del amor infinito. Así seguimos en una resolución. El dolor del proceso de la pérdida personal es reducido por la aceptación emocional o filosófica y el darse cuenta de la realidad global de la propia condición humana, que es compartida por todos. 1. Todo en el dominio humano es temporal, transitorio y evolutivo. 2. Nada puede realmente ser propiedad o mío. Todas las relaciones son de carácter temporal y arbitrario. La legalidad otorga derechos solo de control. 3. Todo pertenece al todo, a Dios, y en consecuencia todo lo que se considera que es mío y perteneciente a mí es una condición temporal, incluido el propio cuerpo. El dominio es solo control, es el dominio que reina. 4. Ve todas las propiedades y relaciones solo como servidoras. La obligación es hacer la responsabilidad de la orientación en lugar del apego o intervención. 5. Aférrate a los principios en lugar de a las personas, objetos, condiciones y situaciones transitorias. Los niveles calibrados de conciencia, de los que hemos hablado aquí, son indicativos de los principios que se correlacionan y determinan a ese nivel. 6. Vive con coraje y con dignidad. Esta postura convoca al poder invisible porque existe toda la vida, todo el tiempo. Acepta que el duelo es un proceso normal en lugar de resistirte a él. 7. Acepta que todo lo sensible viene a la vida por la fe. Pese a las afirmaciones ingenuas y pretenciosas, de lo contrario, todas las personas que viven únicamente por el principio de la fe es solo una cuestión de fe. La fe puede ser colocada en lo ilusorio, el intelecto, la razón, la ciencia, el poder de progreso, política y el poder mundano, la satisfacción del ego, el placer, la riqueza o la esperanza. Por ejemplo, el mañana. Estas creencias se basan en presunciones que pueden ser eclipsadas en cualquier momento porque son creencias frágiles. Incluso los hipotéticos no creyente o escéptico viven por la fe en su propio intelecto, que es, en esta persona, su realidad. En la presencia de la realidad absoluta, infinita, todas estas pretensiones se evaporan. Al igual que todos los posicionamientos de un esto, yo, creyendo en un eso, proposición, se evaporan. Así que vamos a esta parte final ya. Bueno, antes vamos a hacer alguna cosita interesante. Algunas de las asociaciones que establecemos son como líneas del pasado, ¿no? Que David Hawkins nos cuenta qué son los apegos y cuáles son nuestras relaciones con los apegos. Él los llama cualidades abstractas. Entonces, por ejemplo, el dinero es algo activo y con qué nos puede conectar en cuanto al apego, con la supervivencia. La riqueza, que no solamente es dinero, pertenece a los medios, de qué medios disponemos, y nos puede dar apego en cuanto a la importancia, el prestigio y el confort. El amante, el amor, tiene que ver con la relación, y eso tiene que ver con los apegos del sexo, el orgullo, la seguridad y la compañía.
Los amigos, las relaciones, el network, esa palabra que cada día me gusta menos, tiene que ver con lo familiar, con lo tribal, grupo. Y el apego es el grupo de identidad. Yo pertenezco a esto. ¿Para qué? Para estar seguro, porque claro, ¿cómo no voy a pertenecer a esto? ¿O cómo voy a pertenecer a 40, no? Los grupos de identidad sabes cómo son, cerraditos. Un coche tiene que ver con la posesión, apegos, independencia, individualidad, confort y en algunos casos estatus. Reconocimiento laboral, título, tiene que ver con la supervivencia y los apegos son el orgullo y el estatus. La casa tiene que ver con el hábitat, los apegos son la conveniencia, la supervivencia, la seguridad. El lujo, por ejemplo, tiene que ver con la posesión. Los apegos, el confort, el orgullo, el estatus, es decir, diferenciación. El empleo, el trabajo, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con la supervivencia como apego, con el estatus y con las habilidades personales. La juventud, esta es muy buena, tiene que ver con la oportunidad y los apegos son el futuro abierto, el vigor, la atracción. También tiene que ver con el sexo. En fin, David Hawkins nos da unos cuantos ejemplos de ayuda que a mí me resultan muy interesantes. Y así ya vamos a estas dos columnas, en este caso hoy del sufrimiento, donde vamos a ver qué es el sufrimiento y qué es lo que repele el sufrimiento. El sufrimiento se aferra, su contrario suelta. El sufrimiento vive en el pasado, su contrario vive en el ahora. El sufrimiento deshace, su contrario acepta. El sufrimiento negocia con Dios. Su opuesto acepta las limitaciones. Recordar esos 5 ejemplos de la psiquiatra, del audiovídeo que hice el otro día, acerca de esas 5 patrones que se repiten. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Aceptación es la última y a veces se tarda en llegar. Podemos pasar por las otras 4. Yo digo que pasamos súper fácil en un sentido ilusorio, pero para que lo entendamos. Y la última es el pepinazo, la de la aceptación. En el sufrimiento, esperanza de cambio, súplica, pérdidas. Que cambie todo para que yo me pueda volver a sentir feliz. Su opuesto es la entrega y el ver la oportunidad para avanzar. El sufrimiento rechaza y niega, mientras que su opuesto te dice hay que trabajar a través de él. El sufrimiento es ira y resentimiento, su contrario aceptación, es autoculpabilidad. El otro lado es aceptar las limitaciones. Sí, pero esto lo tienes que descubrir tú, lo tengo que descubrir yo, lo de las limitaciones. Yo sé que no puedo ser cantante de ópera, ni, bueno, cantante de nada. ¿Esto quiere decir que yo no cante en la ducha? Pues sí, canto en la ducha. Pero si yo me emperro en que yo voy a ser cantante de ópera, a ver, me puedo emperrar, pero ya te digo yo que yo no he nacido para ser cantante de ópera, es que ni con entrenamiento. Podría mejorar, por supuesto, un ratito, bastante, vamos a decir, bastante. Pero de ahí a ser, no, yo te digo que no. Y yo no sé. Pues esta pregunta. El sufrimiento se siente vacío, mientras que su opuesto está lleno de valores. El sufrimiento disminuye, su contrario compensa. El sufrimiento equipara a otros o qué como fuente de felicidad. Su opuesto ve la felicidad en el interior. El sufrimiento depende de lo externo. Esto es importantísimo, lo externo. Lo externo es todo el rato una fuente de sufrimiento. Y nosotros, ya te os digo, que nosotros estamos casi todo el tiempo en lo externo. El sufrimiento depende de lo externo, su opuesto depende de sí mismo. El sufrimiento resiste, su opuesto trasciende. El sufrimiento es abatimiento, su opuesto es esperanza. El sufrimiento retrocede en el tiempo.
su opuesto avanza. El sufrimiento emocionaliza. Esta es buenísima también. Su opuesto minimiza. Es el ejemplo tan sencillo del tren. Las 3 veces que bajé al tren, que perdíamos el tren, que yo perdía que perdíamos el tren y yo no paraba de poner. Emocionalizar es poner. Es decir, si me he divorciado, por ejemplo, por las causas que sean, incluidas las revisiones que he hecho acerca de mis cagadas importantes, pero yo en esa búsqueda voy, sí, me curo, me bajo la ira, bajo la negociación, me acierto, entiendo lo que tú, y luego de repente, pim, pam, pum, otra vez vuelves a poner más. Sí, porque fíjate tú, todo eso sobra, eso es poner. Eso es poner. Repito, eso es poner. ¿Cómo? Poner. El sufrimiento busca la simpatía que se apiaden de ti. Su opuesto es la suficiencia del yo. El sufrimiento evita y controla. Su opuesto acepta a través del trabajo. El sufrimiento ve la pérdida como permanente. Su opuesto ve la pérdida como temporal. El sufrimiento ve las fuentes de felicidad fuera. Su opuesto ve las fuentes de felicidad en ti. El sufrimiento es irreemplazable. Su opuesto es un futuro prometedor. El sufrimiento ve la vida llena de problemas. Su opuesto ve la vida llena de soluciones. El sufrimiento es amargo. Su opuesto es fe y esperanza. Bueno, ahí tenéis el tema de hoy. Lo vamos a exprimir, pero de lo lindo. Yo no estoy dando clases a nadie de nada. Estoy contando lo que hago, lo que leo y lo que pongo en práctica. Cada uno que haga lo que quiera. Esto es importante, pero no es importante, es que esto es vital, porque sin esto así de claro, pues no vamos bien. Aquí hay dualidad en este canal, sí. Cuento cosas que son distintas, sí. Es que yo nunca he pretendido ser perfecto, ni claro, ni decir, uy, es que te has contradecido, ¿no? Contradicho, no sé cómo se dice alguna de estas cosas. Bueno, pues esto es lo que hay. Y esto va a ser así todo el tiempo, porque tenéis que elegir vosotros, no yo. Quien quiera la respuesta, que se compre un monito, que le hable. Igual le funciona mejor. Aquí estamos para mirarnos nosotros, no para mirar lo que los demás dicen o no dicen, o cosas de ese tipo. Afinidades tenemos muchas, porque somos comunidad. Pero no digo que seamos comunidad porque tengo un canal de YouTube, somos comunidad en el mundo. Pero en el momento que entendamos que todo está en nosotros, en ti, que el reino de Dios está en ti y que hemos de ir procesando y cambiando de opinión cada vez que nos dé la gana porque lo hemos visto así, entonces no tendremos ningún problema ni con el orden ni con el control. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Por cierto, el próximo día es el miedo, un tema también interesante. Hasta mañana.